Hola, sed bienvenidos a Guijarro Live. Hoy, sin embargo, no tenemos live. Es grabado lo que estáis viendo, lo que estáis escuchando, pero aún así podéis, como siempre, establecer vía de comunicación con servidor a través de las redes sociales para hacerme llegar cualquier material relacionado con el apasionante fenómeno de los no identificados. Ya sabéis, en Twitter, Josep Guijarro, y en Instagram, jguijarro oficial. También tenéis la cuenta de Facebook si os apetece contactar conmigo a través de este medio. Aunque estamos en febrero, nos acercamos ya, como quien dice, a la primavera, y como todas las primaveras, y especialmente en el sur de Inglaterra, los campos están tapizados, primero de verde, ya posteriormente cuando llegue el verano lo harán también de color oro, y aparecen esos mensajes cifrados cada año que llamamos círculos de las cosechas, que ya de círculos tienen poco, porque realmente la complejidad de estas formaciones han ido en aumento desde el año 78, que es cuando aparecieron por primera vez, hasta la actualidad. No os voy a hablar del diablo labrador, no os voy a hablar de la controversia acerca de si son o no son ciertos, si son obra de extraterrestres, si se trata de hongos, si se trata, como se ha dicho, de algún extraño fenómeno meteorológico, incluso se habló de microtornados. Vamos a dejar todo eso de lado porque la noticia, lo significativo, es que los círculos, los crop circles, suenan. Efectivamente, y así hemos titulado Así suenan los círculos de las cosechas, porque vais a poder escucharlos hoy aquí en Guijarro Live. Antes dejadme que os recuerde que tenéis que darme like y que serán bienvenidas todas las aportaciones que hagáis al canal, que siempre van en mejora de los productos, del montaje y en definitiva de las cosas que podéis ver a través de YouTube. Así que contribuid, si no lo hacéis económicamente, lo podéis hacer con comentarios o compartiendo a través de vuestras redes sociales. Os decía que suenan los círculos de Inglaterra y de hecho suenan de una manera muy particular. Lo vais a escuchar a continuación. Antes dejadme que os diga que el primero en darse cuenta que los círculos sonaban fueron precisamente los policías de Wiltshire, que es la zona probablemente con mayor número de crop circles que hay en todo el mundo y que está en el sur de Inglaterra, muy cerca de ese complejo prehistórico que conocemos como Stonehenge, también muy cerca de Avebury, esos dos grandes complejos prehistóricos, megalíticos, que son patrimonio de la humanidad y que albergan buena parte de las formaciones en el cereal, generalmente trigo, generalmente cebada, aunque los cerealistas, los croppies, como se llaman cariñosamente, no le han hecho ascos tampoco a las mazorcas de maíz. Es decir, que podemos encontrar este tipo de formaciones en todo tipo de plantaciones. Y hace ya bastantes años, porque esto yo tuve conocimiento mientras participaba en un evento organizado por mi buen amigo Dino Di Labra en Tijuana, México. Allí estaba invitado Rubén Uriarte, que es un ufólogo que pertenece al Mutual UFO Network, al MUFON, y que apasionado traía consigo una serie de grabaciones que habían sido obtenidas en los círculos de Inglaterra, en los crop circles. Y lo sorprendente es que aquellos sonidos hacían formas fractales, es decir, estaban reproduciendo la onda de sonido, reproducía la forma fractal que estaba en el campo. Nunca supe, o no me explicó, cómo había obtenido esa historia, pero sí este sistema ha evolucionado y vais a ver muy pronto cómo de esos primeros círculos obtenidos en 1996 a los actuales, 1978 a los del salto cuántico que empieza en 1996 con un agrograma que luego os mostraré incluso en su forma
en su onda de forma, que tiene un sonido muy particular, porque es considerado ese el primero, digamos, de una cierta arquitectura sagrada y un mensaje inteligente, que además es conocido como el conjunto de Julia, por una serie de fórmulas matemáticas o digamos, conocimiento matemático que se deviene precisamente de ese círculo. Entre esos de 1978 y 1996 los círculos eran toscos, pero a partir de 1996 en adelante empiezan a tener una complejidad asombrosa, lo cual pues no ha hecho otra cosa que incrementar la mitología. De no haber sido, porque en 1991 todos recordaréis aquellos dos jubilados que con unas cuerdecitas y unos palos andaban por los campos doblando las plantas y, bueno, creando figuras, pues gracias simplemente a esas tablas que pisaban y a un punto de mira que habían colocado en una gorra de béisbol, ¿no? Bueno, aunque la prensa compró ese discurso, hay que decir que obviamente Dave y Charlie pues no podían ser los responsables de todos aquellos círculos que habían aparecido en Hungría, habían aparecido en Países Bajos, habían aparecido hasta en Estados Unidos y en Canadá, con lo cual, hombre, igual tenían el don de la ubicuidad, lo cual hubiera sido un misterio todavía más asombroso. Pero lo singular es que hay un ingeniero ruso, un ingeniero de sonido, que diseñó un aparato que bueno, antes de entrar al tema del aparato en cuestión, quiero explicaros, o bueno, lo haré enseguida. Os decía que este científico ruso diseñó un aparato que lo que hace básicamente es traducir imágenes, fotografías, a sonido, y utiliza el mismo sistema que hacen las cámaras de cine, es decir, emulsionan en la banda del celuloide pues una señal que depende de si devuelve o no devuelve la luz, es traducida, en este caso, a sonidos, ¿no? Y esto, bueno, ha ido evolucionando. En 1977 se diseñó la parte contraria, que sería lo que se conoce como el CIMAScope, que lo que hace es traducir, en este caso, el sonido pues, de un violín, de un piano, de cualquier instrumento musical, a onda de forma. Y veréis que ambas cosas son realmente sorprendentes y apasionantes, porque consiguen exactamente los mismos diseños que vemos plasmados en los círculos de las cosechas. Mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner como muestra un botón y nos vamos a viajar al Reino Unido para saber cómo sonaría, por ejemplo, este círculo de las cosechas que fue obtenido en agosto de 2004 en Silbury Hill, en Wiltshire. Sorprendente, ¿verdad? Es llamativo ver y escuchar cómo suenan estos sonidos, que lo que han sido es digitalizados, es decir, esa fotografía se ha puesto en un sintetizador que tiene 5 discos transparentes, y que los que se imprime precisamente la forma y va pasando la luz y proporcionando, gracias a un sintetizador, que este sintetizador no tiene, como es lógico, teclas, sino que lo que hace es interpretar las notas que percibe en función de los relieves que están en ese dibujo, en este caso en ese diseño fractal obtenido en el Reino Unido. Algunos son llamativos, vamos a escuchar otro más para que os hagáis una idea. Es llamativo,
escuchar este tipo de sonidos que devienen precisamente de esos círculos ingleses. Y os contaba que hay un policía, luego vamos a ver precisamente esa formación, que tuvo oportunidad de escucharlo, digamos, a oído desnudo. Y esto es singular y infrecuente. Él decía que escuchaba como un ruido de estática, pero es verdad que muchos de los grupos New Age que se acercan hasta los círculos de Inglaterra y de otros lugares del mundo, los he visto en Barcelona mismo, cuando aparecieron en Castellfollit del Boix, unas formaciones también muy curiosas que tuve oportunidad de estudiar, pues la gente hacía meditación, se relajaba, notaba sensaciones, y es porque estos sonidos que estáis escuchando están en una banda que oscila entre los ultrasonidos, está en 16 hercios hasta los 16 kilohercios, 16.000 hercios, es decir, 10 octavas más arriba, que estos sí serían audibles. Y obviamente esto afecta al corazón de nuestro cerebro, es decir, nos propicia a ciertas personas sensibles a entrar en estados alterados de conciencia, a favorecer la meditación, a percibir sensaciones que en otras condiciones pues no experimentaríamos. Vamos a seguir escuchando algunos de estos sonidos llamativos. Este, por ejemplo, es un círculo, bueno, un agrograma que se consiguió en 2011 en Northrops, también en el condado de Wiltshire. Casi parece que los extraterrestres nos estén directamente comunicando, ¿verdad? Que esas formas fractales, una vez decodificadas, podrían encerrar un mensaje en función de la velocidad o de, bueno, qué sé yo, del tipo de contraste que demos a esa imagen, que puede aumentar ciertas notas o bajar ciertos tonos, ¿no? Es algo que abre una puerta increíble a las interpretaciones, porque no sabemos, sí sabemos que hay, digamos, hacedores de círculos, que incluso se han organizado concursos, que incluso un hacendado periodista que presentó en la BBC el resultado de sus investigaciones, porque él mismo pagó el apostar una serie de cámaras nocturnas en algunos campos del sur de Inglaterra, veía hordas de jóvenes que con el método de los dos jubilados pues hacían diseños extraordinarios. Pero, y esto lo hablaba hace poco tiempo con Vicente Fuentes, que es un ingeniero industrial y también matemático, que ha incursionado en el mundo de los círculos de las cosechas, hay una serie de características muy peculiares que distinguen lo que podríamos llamar falsos de los verdaderos. No sé si hay unos u otros, en cualquier caso sí sabemos ahora que suenan, y suenan de esta manera. Vamos a seguir escuchando. Esta es la flor de la vida en Bradbury Castle, 28 de julio de 2003, y suena así. Llamativo, ¿verdad? Son sonidos muy sorprendentes, y creo que ahora os voy a poner el agroglifo que da lugar a una relación, en este caso con el fenómeno OVNI. Yo siempre he sido muy cauto en cuanto a establecer una relación entre los OVNIs y los círculos de las cosechas, porque las dos únicas filmaciones que yo he visto son fraudulentas, en las que se ve unas luces evolucionando en torno a un campo y cómo emerge prácticamente de la nada, es un fundido, porque además es tosco, es un fake mal hecho, cómo emerge ese círculo después de que ellos aparezcan. Porque esa relación sí estaba en lo que se conoce dentro del fenómeno de aterrizaje como los nidos, que eran las huellas que dejaban los ovnis cuando aterrizaban sobre el terreno, generalmente quemaduras, pero aquí no estamos hablando de quemaduras, estamos hablando de un aplastamiento del cultivo
y además de una desecación. Yo, el que tuve oportunidad de estudiar en els Omellons, en Lleida, en la comarca de las Garrigas, presentaba incluso unas motitas negras dentro de la hoja, que estaba completamente secada mientras la raíz seguía viva, y un estudio del CIEMAT concluía que era compatible con una abrasión por microondas. No sé si los ultrasonidos podrían generar algo parecido, pero os quiero hablar de este que viene a continuación. No, este no es. Este es el de Bradbury Castle, en Wiltshire también, del 14 de junio de 2009. Suena así. Y ahora sí, vamos a este, también es interesante, el de Hayley Wood, en Ansbury, una forma de butterfly. La mariposa sonaba de esta manera, y ahora sí nos vamos a ir a este concretamente, que es el de Silbury Hall, en octubre de 2009. ¿Y por qué digo que es peculiar este? Pues porque, según le confidenciaron a Andy Russell, que es un crappie, uno de los cerealólogos o expertos del cereal, especializados en el tema de los crop circles, obtuvo el testimonio directo de un policía local de Wiltshire que en 2009 patrullaba por los alrededores de este campo cuando de repente algo le inquietó. Detuvo el coche patrulla, se internó en el campo de cultivo y justo al llegar al margen de lo que sería la zona, digamos que ya estaba afectada por el diseño, pues algo le sobrecogió. Escuchó como un ruido a electroestática, un ruido eléctrico, como estos que estáis vosotros escuchando, solo que estaban en un nivel de audición mucho más bajo, y al girarse percibió la presencia de dos seres altos, entre 1,80 y 2 metros de altura, de cabello rubio, que estaban enfundados en una especie de monos y con botas blancas. Él llegó a pensar que se trataba de forenses que estaban pues estudiando, si no el cultivo, algo que se hubiera podido encontrar ahí, pero cuando estos dos seres percibieron su presencia, salieron huyendo, él detrás de ellos, y sin embargo no pudo detenerlos ni pudo averiguar cuál era su procedencia. En días previos y posteriores a esta observación, ahí sí, en Wiltshire, se estuvieron produciendo observaciones de objetos no identificados, y eso hace que esa relación entre los círculos de las cosechas y los ovnis haya sido tan estrecha y haya perdurado tanto a lo largo del tiempo. Vamos a seguir escuchando algunos de estos sonidos de los círculos de las cosechas. Este es el conjunto de Julia que os decía. Es, como os digo, el conjunto de Julia es una imagen fractal, es el primer diseño inteligente que se detecta en los campos del sur de Inglaterra, unos campos que tienen una larga tradición de cosas que solamente son visibles desde el aire. Recordemos, por ejemplo, esos caballos de tiza, ¿verdad?, que están en las 8 colinas muy cerca de Avebury, y que son del periodo de la edad de hierro, con lo cual esto se remonta a muchísimo tiempo, lo de hacer diseños prácticamente para los dioses.
¿Qué es lo que pensáis? ¿Qué son los agrogramas? ¿Qué son los círculos de las cosechas? ¿Son obra del hombre? ¿Son artistas que pierden su tiempo? No sé si su dinero, porque hay quien dice que llegan a sacarse a través de vídeos y venta de fotografías y otras historias del orden de los 500 libras esterlinas, iba a decir dólares. Pero en cualquier caso, o por mucho que quiera cobrar el agricultor por dejar entrar a ver el diseño, yo creo que le estropean mucho más el material. A lo mejor el que gana es el de la compañía de los aviones, ¿no?, que hace paseos para turistas para poder verlos siempre en temporada, en primavera, generalmente en el mes de mayo, y en agosto, que es cuando ya los campos están bien dorados. Sea como sea, los círculos de las cosechas siguen siendo un misterio redondo, y me gustaría saber qué es lo que pensáis vosotros. Así que dejadme comentarios, haced like, y si no os habéis suscrito, hacerlo. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.